A todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Es momento de seguir fortaleciendo sus conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Damos inicio a nuestro laboratorio educativo Gestión en la implementación del teletrabajo, módulo 4. ¿Cómo planear un proyecto de implementación del teletrabajo? Nos acompaña nuestra experta Nora Isabel Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y especialista en administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes a todos. Nuevamente con ustedes. Muy bien, gracias. Bueno, doctora, entonces te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro laboratorio educativo del día de hoy. Perfecto. Bueno, vamos en nuestro cuarto módulo. Nos centraremos en la etapa de planeación. Tenemos como objetivo proporcionar conocimientos que permitan a los participantes desarrollar y fortalecer competencias para que a través de sus aportes las organizaciones tengan unas experiencias exitosas en la implementación del teletrabajo. Como siempre, en un primer preámbulo, retomaremos lo que es el proceso de implementación del teletrabajo para tener una alineación y poder saber dónde nos encontramos en cada una de esas etapas en el contexto general y en el paso a paso, para después ya iniciar con la etapa que nos corresponde, la etapa número 2, que es la planeación. En este orden de ideas, retomaremos algunos elementos que dejamos en el módulo anterior con relación a la primera etapa, el compromiso institucional. Lo que buscamos en esa primera etapa es lograr esa voluntad y ese aval de la alta dirección en torno al proyecto de implementación del teletrabajo. En dicha etapa tenemos 3 pasos: el acuerdo a nivel directivo, la conformación del equipo líder y la formalización del inicio del proyecto. Con relación a la formalización del inicio del proyecto, habíamos dejado en que puede ser en 3 contextos distintos o a través de 3 formas, digamos, de documentación. En ese orden de ideas sería la resolución o memorando. Les decía que casi siempre quienes optan por ello son las entidades estatales, puede ser a través de un comunicado también, y otras empresas pueden decidirlo que sea el pacto por el teletrabajo lo que vaya a marcar y dé a conocer a los trabajadores de la empresa que la organización tiene la voluntad y existe el compromiso de la alta dirección por implementar el teletrabajo. Bueno, entonces eso era lo que habíamos dejado del módulo anterior y entonces partiendo de ello pasaremos a nuestra segunda etapa, la cual analizaremos en detalle en este módulo. Entonces, ¿qué es lo que hay que planear para ganar? Acorde al paso a paso que establece el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, tenemos en esta etapa 2 pasos. El primero, una planeación general, y el segundo, la sensibilización. Con relación a la planeación general, se trata de que la organización establezca cuáles son los objetivos que se va a trazar. Lógicamente, esos objetivos van a marcar mucho la planeación y adicionalmente van a estar en una línea
congruente con relación al análisis de riesgos y a los indicadores, porque lógicamente los indicadores van a estar formulados de tal manera que le permita medir que si efectivamente la organización va alcanzando, va logrando esos objetivos que se ha propuesto con relación a ese proyecto de teletrabajo. Tenemos las etapas que se adoptarán. Esto porque no necesariamente, como les he dicho, digamos, es una camisa de fuerza que se adopte las etapas y el paso a paso que están establecidos en el libro blanco en Colombia, del ABC del teletrabajo. Puede ser que la organización opte por otra metodología. Yo les he contado que inicialmente algunas organizaciones adoptaron lo que estaba definido desde la Administración Pública de España. Hay otro manual que igualmente con frecuencia adoptan algunas organizaciones, que es el manual que ha estructurado igualmente Costa Rica, que en términos generales también tiene muchas referencias de aquel manual de la Administración Pública de España. Tenemos el plan de acción, es lo que vamos a decidir que vamos a seguir, cómo se va a dar, los recursos requeridos frente a lo que dispone la empresa. Esto va a trazar o va a definir también la amplitud que va a tener, por ejemplo, la prueba piloto, pues ya sabiendo los recursos que son indispensables, igualmente el talento humano del que se dispone para áreas que son estratégicas, como todo lo que tiene que ver con soporte técnico, entonces pues la organización va a poder decidir. Los riesgos para la organización: es indispensable que una organización analice los posibles riesgos que puede traer para la organización. Se trata de establecer unos mecanismos a través de los cuales la organización puede disminuir esos riesgos de tal manera que se garantice la continuidad del negocio, pero igualmente no solo en términos organizacionales. Aquí también nos vamos a encontrar con todo el preámbulo de los peligros y los riesgos que están directamente asociados con la seguridad y la salud en el trabajo. O sea, algo que nos compete y que por supuesto, como administradora de riesgos laborales, pues va a tener un papel muy importante en torno al acompañamiento de las organizaciones. Y como decía, los indicadores que van a estar directamente alineados con esos objetivos. Y en el segundo paso, pues vamos a tener la sensibilización. Se trata de toda una estrategia de comunicación a través de la cual se moviliza el global de la organización, no solamente aquellas áreas que van a participar inicialmente en esa prueba piloto, de tal manera que se abre un lenguaje común. Y pues podemos decir que hoy en día con este contexto en el que nos encontramos, pues todos han tenido un pequeño acercamiento a lo que es el teletrabajo, y no pasa lo mismo de hace apenas unos pocos meses en los cuales solamente algunos habían tenido algún acercamiento con relación al trabajo a la distancia. Sin embargo, como siempre, pues digo, no podemos tomar que esto que está pasando es teletrabajo, porque podríamos tener unos sesgos en torno a lo que es, y algunas personas definitivamente estén diciendo esto no es para mí, pero es por la coyuntura y todas las condiciones, el contexto que tenemos en este momento. Bueno, para abordar toda esta etapa de planeación, yo he traído el caso de una empresa, de tal manera que ustedes van a poder ir visualizando cada uno de estos elementos, cómo los ha abordado esta organización. Se trata definitivamente, a partir de esta etapa, de empezar a documentar, ya sea ustedes quienes estén aquí en representación de una organización que proyecte la implementación del teletrabajo, pueden hacerlo en un documento. Se puede llamar guía de teletrabajo, manual de teletrabajo. Como les contaba en el anterior módulo,
a nivel internacional se opta por denominarlo política de teletrabajo y incluye todos estos elementos. Entonces, pues todo, digamos que no hay una camisa de fuerza, va a depender de cómo ustedes lo quieren manejar. Pero sí, definitivamente, a partir de ese momento empezamos a documentar el proyecto de implementación del teletrabajo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar. Bueno, entonces, en cuanto a los objetivos, definitivamente, antes de formular los objetivos, la invitación es a que cada uno de las organizaciones, ustedes si participan dentro de ese equipo o aportan en ese equipo líder, lo que van a empezar a analizar es cuáles son las necesidades de la organización. En el caso específico de este ejemplo, en esta organización que yo pues por razones lógicas, he anotado unas iniciales. Vamos a hablar de MPSAS a partir de este momento en el contexto de esta empresa. Entonces, esta empresa, dentro de las necesidades que vislumbra, es mejorar los indicadores de productividad. Esta empresa pretendía mostrar a los que es una empresa de servicios, pretendía mostrar unos mejores indicadores de productividad en el trámite de esos documentos de esas empresas clientes. Esto también lo vislumbraba en la medida que mejorara los niveles de productividad de esos trabajadores asignados a esas organizaciones clientes, podría también atraer unos nuevos negocios por los mismos indicadores de referencia de lo que podía lograr con los clientes que tenía en el momento. Entonces, en ese contexto era una de las primeras necesidades que fueron plasmadas dentro de ese equipo líder. Otra necesidad era con los clientes que se tenía, la planta física empezaba a ser insuficiente y si pretendía atraer nuevos clientes, pues debería buscar alternativas y efectivamente el teletrabajo era una opción. Mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Se había hecho un sondeo en el cual se identificaba que habían trabajadores que gastaban hasta 2 horas en trasladarse desde sus lugares de vivienda hasta las instalaciones de la empresa. En este contexto se buscaba mejorar esa calidad de vida de esos trabajadores. Y como un aspecto adicional, frente a la política de responsabilidad social empresarial, buscaba pues aportar a la sostenibilidad de la ciudad en términos de disminución de la huella de carbono. Entonces, estas fueron las primeras necesidades que afloraron en ese primer trabajo de ese equipo líder. Entonces, teniendo en cuenta la identificación de estas necesidades, ¿por qué la organización veía como una opción el teletrabajo? Se proyectaron estos objetivos. En primer lugar, como objetivo general, se formuló implementar el teletrabajo en MPSAS con la finalidad de aumentar la productividad laboral, reducir costos de operación y mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Ese costo de operación pues estaba ligado por una parte a ese incremento de la productividad, pero igualmente el costo de operación también con relación a la planta física. Veíamos como una necesidad eso por el crecimiento que había tenido. Entonces, basado en esto, pues uno de las primeras invitaciones es porque ustedes formulen al interior de sus organizaciones cuáles son las necesidades que se tienen y partiendo de ello, proyecten ese objetivo general. Para identificar unas posibles necesidades y igualmente los objetivos, en el libro blanco se plantean estas posibles opciones que en términos generales es lo que ustedes van a encontrar dentro de en esos paralelos, en esos gráficos que a nivel internacional se promueven en términos de las ventajas que tiene el teletrabajo.
Entonces tenemos acá, uno, mejorar la productividad, que lo vemos acá en el ejemplo de la empresa que he traído hoy como caso, rediseñar los usos de los espacios físicos. A finales del año pasado, una empresa que visité acá en Bogotá, una de las proyecciones de implementar el teletrabajo estaba ligado a eso, y les he comentado en otros módulos que una de las empresas que ha asesorado este año, pues no lo tenía en mente, sino basado en lo que ha sucedido con la cuarentena, la organización ha tomado la decisión de entregar algunas de las instalaciones que está en alquiler, y pues argumentado en ello con el tema de reducción de costos, pues ha proyectado la implementación del teletrabajo para algunas de las poblaciones. Bueno, facilitar o evitar el desplazamiento. Veíamos en el caso argumentado con calidad de vida de los trabajadores de la empresa, ejemplo, eso. Reducir el impacto de la alta rotación. Esta empresa, perdón, que la ha traído como ejemplo, si bien en sus objetivos iniciales no está allí marcado el tema de la rotación, sí decidieron medir el aspecto de rotación como, o incluir dentro de los indicadores ese aspecto. Conciliar la vida personal y laboral, sabemos que es una de las ventajas que se vislumbra en el teletrabajo. Lógicamente acá, pues en este contexto que estamos, no ha sido fácil, pero es porque todo está funcionando por fuera de ese marco de normalidad. Tenemos a nuestros hijos en casa, están estudiando, hay que apoyarlos. Entonces es un contexto totalmente distinto. Resolver algunos problemas organizacionales puede ser ligados a las jornadas laborales, o puede ser también ligado, por ejemplo, a la contratación de otras regiones o otras zonas del mundo, no solamente a nivel del territorio nacional, frente a nuevos negocios que vislumbra la organización. Ampliar la capacidad competitiva y operativa. Si bien acá no hablan esos términos, pues la organización sí, ejemplo, sí pretende, pues al incrementar la productividad, poder tener unos indicadores que le permita capturar otros nichos de mercado que pueden ser potenciales o que los ha visualizado, y dar respuesta a una necesidad específica. Es decir, que pues, básicamente este no es todo el listado y allí podríamos encontrar otro argumento. Lo importante es que entendamos que el teletrabajo surge para dar respuesta a unas motivaciones o a unas necesidades que tiene la organización. Y lógicamente, si eso está perfectamente argumentado, es más fácil que se pueda tener este aval y esa participación de diversas áreas de la organización. Tenemos que en el caso de nuestro ejemplo, ellos trazaron como objetivos específicos, quiere decir que en esa guía de teletrabajo, dentro de sus organizaciones, ustedes van a decidir, van a establecer unas necesidades, unos objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos. Con relación a los objetivos específicos de BPSAS está fomentar el trabajo individual por objetivos y metas, cambiar otra forma de hacer las cosas, otra forma de medir la productividad, estimular la productividad de los colaboradores, unos trabajadores con una mayor motivación, con una mayor satisfacción, pues muestran unos resultados totalmente distintos. Eso, pues desde hace muchos años hay modelos organizacionales que así lo evidencian. Reducir la rotación del personal, que puede estar ligado también a esa fidelización, porque está mejorada la marca por esa posibilidad de trabajo flexible. Entonces, pues eso podría igualmente impactar en torno a la rotación del personal.
De hecho, si bien en este caso fue una prueba piloto de 4 meses, hubo rotación, es decir, que en la empresa efectivamente también existía ese problema de rotación y los resultados mostraron que si bien hubo personas, teletrabajadores que se desvincularon, fue mayor el número de personas que estaba laborando dentro de las instalaciones de la empresa que se desvinculó. Mejorar la calidad de vida, pues en este caso, en el objetivo general, en las necesidades mismas estaba trazado que era por movilidad. Aprovechar de manera eficiente las instalaciones de la empresa frente a nuevos negocios, decíamos que se estaba quedando corta, y contribuir a la reducción de la huella de carbono de la ciudad por esa política de responsabilidad social empresarial. Bueno, entonces eso en cuanto a los objetivos. Veíamos que dentro de la planeación general también se consideran las etapas y el plan de acción. Entonces, ¿qué podría incluir ahí? Bueno, lo primero que debo decir es que si bien hay unos aspectos que sugiere el libro blanco que se consideren dentro de esas etapas y el plan de acción, en los primeros módulos hice alusión que no era un proceso lineal, que era un proceso iterativo de ida y de venida, es decir, que podemos dentro de la construcción de esa guía o de ese manual del proyecto de teletrabajo irlo enriqueciendo a la medida que hacemos un análisis profundo. Aquí estamos haciendo un análisis preliminar porque no hemos llegado a la tercera etapa, que es la autoevaluación, donde sí se hacen unos análisis más profundos. Aquí estamos teniendo unos primeros acercamientos, entonces eso es importante, no es necesario copar o tener todo ya dentro del documento, sino a medida que avanzamos y hacemos unos análisis más minuciosos, vamos a volver y así vamos fortaleciendo y documentando el proyecto de implementación del teletrabajo. Entonces, ¿qué incluiríamos allí? El tiempo para la adopción, en cuánto tiempo podría ser, en este caso de esta organización, lo que se hizo fue proyectar en tiempo lo que iba a ser la duración de la prueba piloto, y basado en esos resultados se decidiría en cuánto se adoptaría definitivamente. La cantidad de colaboradores, aquí puede ser en lo que se proyecte para la prueba piloto, el grado de innovación y flexibilidad, esto ligado a las modalidades de teletrabajo. Si estamos hablando de una modalidad de teletrabajo suplementario, pues implica menor flexibilidad que si decimos de teletrabajo autónomo, en el cual la persona va a teletrabajar todos los días de la semana. O podría ser que se decidiera modalidades de teletrabajo por fuera de las que considera el mismo contexto de la ley 1221, porque allí solamente tenemos teletrabajo autónomo, el móvil y el suplementario. Podría ser que hablaran de otra modalidad como coworking o telecentros, es decir, otras que aún no están en el marco de la legislación colombiana. El nivel de adopción y uso de TIC en los diferentes procesos y cargos, pues eso va a depender también de una vez que se analice qué se requiere, qué debe tener como mínimo el equipo de cómputo que va a utilizar ese teletrabajador, la banda de cuánto debe ser, de cuántas megas debe ser el internet para que pueda acceder a la plataforma o a los diversos aplicativos, o por la complejidad que se requiere para los procesos. Y la proyección a futuro con relación a la adopción del teletrabajo podría ser. Aquí igualmente pues se va a definir esas etapas y metas. Hablábamos del tema de que no necesariamente podría ser aquello que está marcado en el libro blanco, sino podría ser guiándose por otro modelo, las acciones que va a desarrollar, quiénes van a ser los responsables en cada etapa de
estar a cargo, o podría ser quienes van a ser los responsables también de la medición del cumplimiento de esos objetivos a través de los indicadores que se han fijado y el cronograma. Casi siempre con relación a este tema del cronograma, el cronograma viene a aparecer hasta que se hace la formulación de la prueba piloto, porque las organizaciones, pues, y eso es lógico de entender, esperan ver los resultados que se tienen con relación a la prueba piloto para ya definir cómo va a ser el proceso de adopción del teletrabajo. Y por último, lo que habíamos hablado de los indicadores, tanto de avance como de resultados. Siempre hemos dicho que no esperar a la última hora, sino vamos midiendo cómo vamos, podemos hacer ajustes. Hablábamos de que el equipo líder, pues, es responsable igualmente de llevar a cabo esos ajustes que se consideran indispensables en torno a la implementación del teletrabajo. Bueno, aquí vamos nuevamente con nuestro ejemplo. Entonces, esto fueron lo que quedó establecido inicialmente en esa guía de teletrabajo de MP SAS. Entonces, se adoptará la metodología propuesta por MINTI y se implementará una prueba piloto con una duración de 4 meses, considerando las modalidades de teletrabajo autónomo y teletrabajo suplementario. Ellos plantearon eso inicialmente, pero la realidad fue que se llevó a cabo teletrabajo suplementario. El teletrabajo autónomo, si bien quedó formulado ahí, se vislumbró para hacerlo una vez que se adoptara el teletrabajo. Se incluirá el 20% del equipo del área técnica, que correspondía a 22 colaboradores. Se dará prioridad a personas que se movilicen durante más de 1 hora para llegar a las instalaciones de la empresa, que lleven más de 6 meses vinculados, con concepto de autodisciplina y productividad por parte del jefe inmediato. En el caso de esta empresa, pues ya empezaba a dar algunas pistas de las consideraciones que se iban a tener en cuenta en torno a los criterios de selección de los trabajadores que iban a participar en la prueba piloto. Ya cuando se hizo la formulación de la prueba piloto, pues ya se afinaron muchos de estos elementos. Como les decía, esto es de ida y venida y se va enriqueciendo. Los recursos requeridos versus disponibles en EPSAS. Entonces, ellos establecieron que el teletrabajador requiere de Internet con un ancho de banda mínimo de 10 megabytes, un equipo de cómputo con un procesador Windows 7 o 10 de 64 bytes, memoria de 4 GB de RAM, disco duro de mínimo 500 GB, por el tipo de procesos que debía, por el tipo de acceso, por las operaciones que debían desarrollarse. Adicionalmente, debe tener un teléfono inteligente con plan de datos. En el caso de la prueba piloto, sabemos que la legislación establece que la empresa, el empleador, debe proveer los equipos, pero igualmente es posible que se pacte que sea la persona la que cuente con esos equipos. Ya se pactará lo que se reconoce en torno al uso de esos equipos que son propiedad de la persona. Lógicamente hay unos temas que es indispensable que analice, sobre todo el área encargada de seguridad de la información, el área TICS, en torno a eso, todo el tema de ciberseguridad. Y bueno, esto es común que suceda, les soy sincera, es común que suceda en las pruebas piloto. Hay empresas que hacen esas pruebas piloto y se utilizan son los equipos del teletrabajador, no los de la empresa. Para esta prueba piloto, la empresa consideró reconocer el incremento del servicio de energía. Bueno, esto es una pregunta que le hacen a uno con frecuencia, cómo tasar el tema de los costos. Les cuento que, bueno, la primera vez que yo conocí esa cifra la conocí en el 2017 en una empresa de Medellín y se argumentaba que se reconocería
entre 6.000 y 10.000 pesos, que acorde a una información suministrada por EPM, era el gasto mensual que tenía una habitación utilizando la iluminación y utilizando un computador. Entonces es común que uno encuentre, y está argumentado de esa manera en las guías de teletrabajo, y es que vas a esos 10.000 del 2017, se le ha incrementado el índice de precio del consumidor y se argumenta que eso es lo que se reconocerá basado en lo que se conoce que otras empresas pagan a las personas, a los teletrabajadores por el servicio de energía. Eso en cuanto a ese valor. Tenemos el tema del Internet. En cuanto al tema del Internet, pues todos sabemos que esto no va a variar, depende de la contratación que se haga con la empresa que ofrece el servicio. Eso es una cuota fija, entonces lo que se recomienda es que se pacte cuánto se reconocerá acorde a ese plan que paga la persona. Eso es lo que les puedo decir con relación al reconocimiento de los servicios acorde a lo que establece la legislación. Bueno, como les decía, de todas maneras, pues acá estamos teniendo unos pequeños acercamientos. Ya cuando lleguemos a la planeación de la prueba piloto, volveremos a retomar en detalle estos aspectos. Bueno, tenemos el otro criterio que se considera en la planeación general y es identificar los riesgos del proyecto para la organización. Entonces, vamos a analizar riesgos desde el punto de vista organizacional como riesgos desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de uno de los riesgos que se consideran, bueno, aquí estamos en el caso de nuestra empresa ejemplo. Ellos consideraron menor productividad y calidad. Con relación a esa menor productividad y calidad, ellos describieron que podría estar relacionado con la desadaptación, mientras a otra forma de hacer las cosas, hacerlo por fuera de la instalación de la empresa, de manera autónoma, intromisión de temas personales como otro aspecto que podría incidir, y la manera como lo iban a controlar era haciendo una medición diaria por parte del área técnica respecto a esa productividad y calidad que estaba teniendo. Eso implicó que los indicadores para esta empresa iban a ser productividad y iba a ser calidad. Bueno, aquí de una vez van encontrando que pues debe haber una coherencia en toda la planeación. Tenemos otro riesgo, mal uso de la información. Entonces, a los teletrabajadores se le iba a dar unas claves, se iban a utilizar, pues lógicamente iba a acceder desde los equipos de propiedad del teletrabajador. Entonces, pues ese mal uso de la información podía estar ligado a uso de claves para fines personales. El control iba a ser la instalación de herramientas informáticas que permitieran el monitoreo continuo. Otro riesgo que ellos vislumbraron, la pérdida de cohesión laboral y ligado pues ante el menor contacto social de los equipos de trabajo, y la manera como se iba a controlar era hacer reuniones remotas entre los equipos de trabajo. Menor sentido de pertenencia a la organización, ligado a la dispersión que puede incidir en la identidad corporativa. Se iban a programar actividades mensuales de integración con la finalidad de prevenir o controlar este riesgo. Tenemos otro riesgo, bueno, eso ya ligado al tema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, aquí sí yo quiero serle sincera. La guía de promoción de la salud y prevención de riesgos en el teletrabajo, tuve la posibilidad de participar en nombre de Positiva ante la Dirección de Riesgos Laborales en todo su desarrollo, y para la época, ya es casi una década que fue desarrollada, pues para la época se tomó lo que estaba en la legislación y era
Todos saben, los de seguridad y salud en el trabajo que están aquí como participantes, que en la primera legislación pues se habla mucho de riesgo. Después, cuando aparece la GTC 45, pues ya se empieza a trabajar más en el contexto de hablar de peligro y riesgo. Entonces, ¿a qué voy? A que en el libro blanco se tomó la guía de promoción y prevención de riesgos en el teletrabajo para hablar de toda la gestión de riesgos, y allí no se habla de peligro, sino se habla de riesgo. Pero ya sabemos que para el estado del conocimiento que tenemos hoy, una cosa es el peligro y otra cosa es el riesgo. Y si estamos hablando de disminución de la productividad, pues efectivamente estamos en un lenguaje de riesgo. Entonces, pues yo no he tomado los términos que aparecen allí en el libro blanco porque me parece que pues sería, digamos que ser incongruente, y entonces hablo más de riesgo de desarrollo de síntomas musculoesqueléticos o enfermedades musculoesqueléticas. Entonces, en este caso, podría ser ligado a la ejecución de actividades en un puesto sin criterios ergonómicos, la adopción de posturas incorrectas, el trabajo repetitivo, el déficit en la cultura del autocuidado, no realizar pausas frecuentes o no realizar actividad física. Ahora, quiero aclarar que acá simplemente, digamos que se hace un análisis no detallado, como va a suceder cuando lleguemos al módulo de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ya hablamos de la matriz de riesgos. Aquí simplemente es un análisis, digamos, un primer acercamiento de eso que podría presentarse, pero no con todo el contexto técnico que tiene ya la documentación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cómo controlarlo? El autorreporte y verificación de condiciones de trabajo, que sí, pues es un elemento que está definido en el contexto de la legislación, que la circular 27 del 2019, pues hace muchísimo énfasis por el tema de que eso se debe hacer antes de que el teletrabajador, pues, o que se avale ya que va a laborar en condición de teletrabajador. El desarrollo e implementación de un programa de capacitación periódica, mensajes semanales de refuerzo y el programa de pausas. Bueno, aquí en el contexto del plan de acción positiva, EDUCA, pues seguramente ustedes han participado en los talleres alusivos a la matriz de riesgos, y siempre se hace énfasis al tema de que es necesario que tengamos en la mira que los controles en el individuo son los últimos que consideramos. Casi siempre lo que aparece son pausas, 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 formación. Entonces, buscaremos actuar, controlar efectivamente esos peligros directamente relacionados y con esa problemática de desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, no podemos tener en la mira que son las pausas los que nos van a conducir a prevenir este tipo de síntomas y enfermedades. Riesgos de efectos asociados al uso de TIC, como el tecnoestrés. Dentro de esa categoría pues vamos a encontrar la tecnoansiedad, la ansiedad por estar, digamos, relacionados con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, pues tenemos que asegurar que los teletrabajadores conocen, tienen las competencias acordes para hacer uso de esas tecnologías y para poder ser efectivos y para que no se presente eso. La tecnofatiga pues tiene que ver con esas jornadas que se tienen, con la carga de trabajo que se asigna. Entonces es importante hacer una planeación en torno a esa asignación. Tenemos allí también la tecnoadicción, y es cuando le cuesta a las personas desconectarse, no solo ligado por la carga de trabajo, sino con relación a que allá es un tema también con un factor individual. Amenaza o sensación de aislamiento físico y social, síntomas emocionales y físicos y estrés. Entonces, de aquí podría estar asociado, ellos lo visualizaban por un menor contacto social, factores individuales, carga de trabajo, por las competencias que tenga, el modelo de liderazgo. Muchos han preguntado en torno a la efectividad en el teletrabajo y tiene que ver con esos modelos de liderazgo.
el equilibrio entre la vida laboral y privada. Entonces, ¿qué controles proyectó esta empresa? Actividades de capacitación y fortalecimiento de competencias, comunicaciones claras y periódicas, formación de un equipo de conformación, perdón, de un equipo de apoyo, ese equipo que iba a hacer seguimiento, acompañamiento durante la prueba piloto de teletrabajo. Entonces, pienso que esto les permite a ustedes ya visualizarse cómo pueden hacer esa documentación. Tenemos otros riesgos derivados de la electricidad, incendio, explosión, quemaduras, por tomas eléctricas en mal estado, sobrecarga de instalaciones, limpieza húmeda de equipos conectados a corriente eléctrica. Lógicamente, bueno, volviendo al tema que dije de que se va a documentar más en la matriz de riesgo, allá en la matriz de riesgo ya vamos a afinarlo basado con esa identificación de condiciones de trabajo, con ese autorreporte y esa verificación de condiciones de trabajo. El control, autorreporte y verificación de condiciones de trabajo y capacitación, riesgos de golpes, traumas y caídas, déficit de orden y aseo en el lugar de trabajo como las destrucciones, posibles causas, pisos y escaleras húmedas o en mal estado, obstáculos en zonas de circulación. Entonces, control, autorreporte y verificación de condiciones de trabajo y capacitación. Esto fue lo que proyectó la empresa. Ahora, en cuanto a los indicadores, entonces los indicadores de esta empresa de MPSAR, entonces un primer indicador que ellos definieron fue la productividad, se iba a medir con esta fórmula, número de documentos tramitados sobre el número de documentos asignados para ese periodo, digamos que cada día, por 100. Bueno, cuando se seleccionaron los criterios de selección, allí decía que el concepto del jefe de productividad, las personas deberían tener un concepto de producir por lo menos el 80% de lo que era asignado. Entonces, pues ellos ya tenían como definido, digamos que un parámetro para medir esa productividad que iban a tener los teletrabajadores, que iba a ser con una periodicidad diaria y iba a ser el área técnica. La calidad del trabajo, número de documentos tramitados correctamente sobre el número de documentos tramitados con errores por 100, iba a ser también área técnica y si iba a ser diariamente un muestreo. La eficiencia del apoyo tecnológico, número de requerimientos totales sobre el número de requerimientos resueltos por 100, igualmente iba a ser el área técnica, quien lo hacía y de forma diaria. Análisis de costos operativos, entonces aquí los costos fijos anteriores al teletrabajo y los costos fijos durante el teletrabajo. Esto, bueno, iba a ser el criterio, iba a ser el área administrativa y de forma mensual. La calidad de vida, una encuesta estandarizada, validada, fue lo que ellos decidieron utilizar. La tasa de ausentismo, número de días de ausencia sobre el número de días programados por 100. Ellos midieron ausentismo tanto en el personal que se quedaban en las instalaciones de la empresa como en quienes estaban teletrabajando. El área de talento humano y con una periodicidad mensual. La tasa de rotación, número de teletrabajadores desvinculados, número total de teletrabajadores vinculados por 100, el área de talento humano y mensual. Ellos también midieron la tasa de rotación, como les había comentado, en la población que continuó laborando en instalaciones de la empresa. Entonces, esos fueron los indicadores que ellos definieron. Ahora, eso con relación a nuestro primer paso. Dijimos que el primer paso era la planeación general y el segundo paso corresponde a la sensibilización. Entonces, definitivamente la sensibilización hace parte de ese preámbulo a través del cual se moviliza la globalidad del colectivo de trabajo, la globalidad de los actores de la empresa en torno a este proceso de gestión del cambio, porque pues el teletrabajo es otra forma de hacer las cosas. Y no solamente tiene implicaciones para los que se van en calidad de teletrabajadores, sino igualmente para los que quedan al interior de las instalaciones de la empresa, igualmente aquellos que tienen contacto
tienen que ver con los procesos que van a realizar las personas que van a estar teletrabajando. Desde los mandos medios hasta quienes proveen soporte, apoyo, todos con los que interactúan. Entonces, dentro de esta sensibilización se va a considerar tanto unas generalidades sobre lo que es el teletrabajo, los beneficios, unas generalidades en torno a lo que va a ser el proyecto de teletrabajo con el cual la alta dirección se ha casado o ha firmado o ha dado el aval para que se lleve a cabo, cuáles van a ser los objetivos del proyecto, cuáles van a ser esas etapas, la metodología que se va a seguir, igualmente la metodología en torno a esa prueba piloto que proyecta. Digamos que si bien no se ha afinado, pues puede darse de manera global unas primeras pistas para que las personas se sensibilicen y empiecen a analizar si se vislumbran, si se proyectan allí como teletrabajadores. Entonces, se trata de definir cómo va a ser esa estrategia de comunicación a través de las cuales se va a llegar a todas las instancias de la organización y que se van a cumplir con unos objetivos que se van a trazar en torno a esa estrategia comunicativa. Bueno, entonces eso en cuanto a nuestra etapa de planeación. Ahora, algunos tips que considero relevantes para una buena planeación. El primero, planear en equipo. Definitivamente es importante que se haga en el contexto de ese equipo líder que ha sido conformado, que los objetivos respondan a unas necesidades concretas de la organización. Pienso que este ejemplo les permite ver que en la medida que están perfectamente trazados, pues todo fluye desde el aval, desde el compromiso de las diversas instancias, de los diversos actores de la organización, que se formulen unos indicadores alineados con los objetivos. Decimos siempre que los objetivos deben ser medibles, como una característica que debe tener un buen objetivo. Es importante que se considere, y lo dije, estás hasta ahora iniciando con toda la contextualización de la guía de teletrabajo, del proyecto de teletrabajo, entonces ten en cuenta que hay tiempo para seguir afinando, que no es necesario tener todo ya en la mira perfectamente delimitado, sino que el análisis profundo va a permitir tener la globalidad de la información indispensable. Un quinto tip, la estrategia de comunicación buscará que todas perciban que hagas en parte del proyecto. Definitivamente hay que buscar llegar a todos y que se sientan identificados. La manera como su aporte es indispensable para tener éxito en torno a ese proyecto. Entonces, estos son los 5 tips que considero indispensables. Bueno, entonces, los invito a que escriban a través del chat. Vamos a llegar a nuestras preguntas. Pienso que con este ejemplo seguramente surgirán muchas inquietudes y dudas. Igualmente, si bien no podremos resolverlas hoy todas, me tomaré la tarea de leer cada una de esas observaciones, apreciaciones, con la finalidad de considerarlo en el contexto de los demás módulos. Entonces, por favor, no duden en empezar a escribir todas las inquietudes que tengan. Bueno, dado que estamos en un contexto muy aplicativo, con un ejemplo, entonces hoy no habrá evaluación. Será a través de todas esas inquietudes que podemos resolver y podemos afinar, y igualmente con la práctica. Pienso que con estos elementos que hemos dado hoy en este módulo, pueden trabajar esta semana, pueden avanzar muchísimo en aquellas organizaciones que proyecten implementar el teletrabajo. Bueno, entonces empecemos con nuestras preguntas, Lina.
Claro que sí, doctora. Bueno, ya saben entonces, si tienen alguna inquietud para que nuestra experta la resuelva, en el icono de preguntas pueden realizarnos las preguntas que quieran. Bueno, doctora, nos pregunta Sandra Angarita. Ella nos pregunta si es posible que las incapacidades y el ausentismo disminuya en teletrabajo frente a las condiciones habituales. Sí, de hecho, en esta empresa ejemplo, ellos midieron el ausentismo por causa médica y efectivamente, pues fue mayor en la población que se quedó en la empresa a la que estaba teletrabajando. Sin embargo, yo también reconozco que la muestra era pequeña frente a la población que se quedó. Entonces es necesario pues hacer unos análisis de esos sesgos en la interpretación que hagamos de los resultados. Pero en el contexto general se considera que es uno de los beneficios que puede tener el teletrabajo. Entonces, Sandra, muchas gracias por tu pregunta. Claro que sí. Bueno, listo, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. María Victoria Gaona pregunta, ¿cómo considerar y gestionar lo que corresponda a accidentes de trabajo cuando se hace teletrabajo? Bueno, en el teletrabajo existe la presunción de accidente de trabajo. Como ustedes saben, cualquier accidente implica una investigación y será la investigación con la que podremos determinar si efectivamente corresponde un accidente de trabajo o un accidente común. Perfecto, doctora. Bueno, esta pregunta es muy común, ya varios asistentes nos la han hecho. Entonces, gracias por la respuesta. Bueno, acá nos pregunta que cuál es el nombre de la experta. Nora Isabel Balbuena. Te Bueno, respondo ahí, Rosero, te respondo. Acá nos preguntan también, ¿el clima laboral se puede seguir midiendo desde el teletrabajo? sí, de hecho la encuesta que ellos utilizaron tenía que ver con clima laboral. Entonces, por supuesto, mira, Francia, que es un país abanderado en la implementación del teletrabajo, lo llama calidad de vida en el trabajo, toda la estrategia que ellos han montado para la implementación del teletrabajo. Por supuesto que sí. ¿Quién pregunta lo de clima laboral? Lo del clima laboral nos la pregunta Albania Castrillón. Bueno, Albania, muchas gracias por tu pregunta. Sí, señora. Bueno, Mauricio Gaviria pregunta, ¿qué hacer cuando existe sobrecarga laboral en el mismo teletrabajo? Bueno, eso es una cuestión, Mauricio, de negociar con los líderes de los equipos. Si uno de los criterios de éxito en el teletrabajo es esa comunicación, esa apertura para que los líderes hagan seguimiento, lo que están experimentando las personas. Entonces, pues los resultados mismos deben conducir a que las organizaciones modifiquen, hagan ajustes en la implementación del teletrabajo, porque acá es algo que va a resultar en efectos tanto para la organización como para la salud de los teletrabajadores. Entonces, esto es un efecto negativo tanto para la organización como para los teletrabajadores. Bueno, Mauricio, Perfecto. gracias. Bueno, doctora Dotti, muchas gracias por las respuestas. Juan Salamanca pregunta, ¿cómo podemos confirmar que el espacio laboral del empleado es el adecuado para desempeñarse y así prevenir posibles accidentes de trabajo? Bueno, Juan, hay dos mecanismos que ha establecido la legislación. Uno es el autorreporte de las condiciones de trabajo y otro es la verificación. No podemos quedarnos solo con lo que reporte la persona. Recordemos lo que establece la legislación en términos de seguridad y salud en el trabajo, de responsabilidad del empleador, y es que es velar por la salud y la seguridad. Entonces es indispensable que se verifique. De hecho, la circular 41 estableció en el marco de la cuarentena la importancia de la verificación de las condiciones de trabajo de las personas que están trabajando en casa. Entonces, es un claro ejemplo de la importancia de verificar. No podemos quedarnos. Lógicamente, también está la responsabilidad del empleado. Eso lo establece la legislación de proporcionar información clara y veraz
A veces por querer teletrabajar, la información no es veraz, entonces hay que verificar. Juan, muchas gracias. Perfecto, doctora. Y una última pregunta. Freddy Martínez pregunta, ¿qué normas reglamentan el teletrabajo en Colombia? Bueno, Freddy, está la ley 1221, que es la que da, reconoce al teletrabajo como una modalidad laboral. Ya da unas pistas en torno a las consideraciones de los empleadores, lo que debe proveer, lo que debe reconocer, la jornada laboral. Está el decreto 884 y está la circular 27 del 2019. Eso en cuanto al marco de seguridad y salud en el trabajo. Lógicamente hay otras reglamentaciones relacionadas con que poco se documentan, relacionadas con beneficios tributarios para las empresas que vinculen personas, poblaciones vulnerables en condición de teletrabajo. Está la de bueno, esas que recuerdo en este momento, pero en términos generales son las que más se conocen y utilizamos en el marco de la implementación del teletrabajo. Perfecto, doctora. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Bueno, ahí la ñapita, como decimos por acá. Bueno, listo. La ñapa, ahí está. Ingrid Yabel le pregunta, ¿puede la calificación de servicios verse afectada por el teletrabajo? La calificación de servicios, ¿a qué se refiere? No, Ingrid, por calificación. favor. Bueno, esa ñapita no está muy clara. Sí. Bueno, varias No sé si personas. sea por productividad o a qué se refiere. Bueno, Ingrid, si nos estás escuchando, por favor, especifícanos antes de terminar el taller. Bueno, doctora, varias personas, yo sé que esta pregunta la hacemos casi que en todos nuestros laboratorios educativos, pero pues tenemos personas nuevas y varios asistentes nos han preguntado lo mismo. Nos preguntan si la empresa debe hacerse cargo de los servicios públicos, es decir, la luz y el internet, cuando hacemos teletrabajo. Bueno, dijimos que la energía sí efectivamente está establecido y el Internet debe reconocer, así lo establece. Entonces, les decía lo que conozco que normalmente se utiliza. Esa cifra para 2020 de 10.371 pesos que equivale a que corresponde a una publicación que hace la EPM, la, las empresas públicas de Medellín, de referencia que una habitación con una iluminación y utilizando un computador para el 2017 equivalía a 10.000 pesos, entre 6.000 y 10.000 pesos para estrato 5. Entonces es algo que utilizan muchas empresas para reconocer, pero también hay empresas que lo hacen basados en solicitar la factura del mes anterior, la factura del teletrabajo y se reconoce el excedente. Eso es una negociación que se debe pactar. Igualmente decíamos que el Internet es un cargo fijo, entonces la persona puede que tenga ya el contrato y también se acuerda con el empleador lo que se reconocerá. Pero eso es en términos generales lo que se hace para reconocer esos dos servicios, que lo establece la legislación. Perfecto, doctora. Bueno, acá ya nos están especificando la pregunta de Ingrid. Nos dicen que ella se refiere a la evaluación de desempeño laboral. Si puede variar con relación al teletrabajo, por supuesto que sí. De hecho, esto se los voy a mostrar. Pienso que es un ejemplo que les permite a ustedes contextualizarse. En el caso de esta empresa, hubo un crecimiento aproximadamente del 10% en el primer mes de implementación del teletrabajo y posteriormente descendió en los otros meses y se quedó en un 6%. Fue lo que sucedió en esta prueba piloto, pero claro que eso va a depender de cada organización y está documentado en términos de beneficios del teletrabajo, el incremento de la productividad. Perfecto, doctora. Bueno, doctora, muchas gracias por resolver algunas de las inquietudes. Quisiéramos de verdad tratar de responder todas las preguntas que nos realizan, pero bueno, por temas de tiempo, igual les recuerdo que la próxima semana seguiremos con la doctora Nora Isabel Balbuena
Doctora, ¿qué nos tienes entonces para la próxima semana? Bueno, nuestra próxima semana tendremos nuestro módulo que se debe evaluar en una organización antes de implementar el teletrabajo. Entonces entramos a la etapa de autoevaluación y eso será lo que los esperamos. Claro que sí. Claro que sí. Recuerden que la doctora Nora nos estará acompañando todos los martes a las 2:30 de la tarde. Es importante que visiten nuestro centro virtual Posipedia para que puedan revisar el cronograma semanal y se puedan inscribir y acompañarnos en todas las acciones educativas que tenemos preparadas para todos ustedes. Doctora Nora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes, un placer. Claro que sí, también, pues el placer obviamente es nuestro y agradecemos a todos por su participación. Nuevamente les recuerdo que en nuestro centro virtual Posipueda pueden descargar, visualizar la programación que tendremos durante esta semana. Recuerden que la estamos actualizando semanalmente. Los certificados los pueden generar en nuestro portal Travesía, www.positivatravesía.co. Recuerden que los certificados los generamos de 1 a 8 días hábiles. Agradecemos a todos su participación y, por supuesto, su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.